Santo que estás en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias nuevamente, oh Dios, porque nos permite estar aquí, porque podemos abrir tu santa palabra con la libertad de aprender más de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Queremos pedirte, Señor, que en esta mañana tu Espíritu sea con nosotros para que podamos poner esto en práctica y aprender más de ti, y que tu Espíritu sea conmigo para lo que yo vaya a decir sean palabras que vengan de ti y no palabras que salgan de mi mente, Señor. Bendícenos siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. No hubo historia de los niños en esta mañana, pero yo les tengo una historia de los niños. No les voy a pedir que pasen, pero les voy a presentar un señor. Este señor se llama Efraín Selak. ¿Lo ven? Sí lo ven bien. Este señor es un europeo. Él nació, creció como una persona normal. No pasaba mucho en su vida. Algún día decidió que quería estudiar música y se hizo maestro de música y continuó su vida como una persona normal. Los de este lado, ven acá la pantalla para que conozcan a nuestro amigo Efraín. Vivió una vida normal hasta que un día comenzó a sucederle algunas cosas que hicieron que se convirtiera en el hombre más desafortunado del mundo. Una serie de mala suerte que le llegó a su vida que nadie se explica por qué. Ahora se considera el hombre más desafortunado del mundo y les voy a contar su historia de por qué. En 1962 sucedió la primera tragedia. Cuenta que Efraín Selak iba en un tren y al ir por este tren se desvieló el tren, se descarriló y fue y cayó el tren en un río. Todos los que iban en el tren de pasajeros murieron, menos Efraín. Efraín no murió. Efraín quedó a medio río con un brazo roto, pero con el otro brazo pudo nadar hasta que llegó a la orilla y se salvó. Y dijo, qué mala suerte, no me gustan ya los trenes son muy peligrosos. Mejor dijo, me voy a subir a un avión. Y en 1963 se subió a un avión. Al ir viajando en el avión, los motores del avión dejan de funcionar. Sin explicación, los motores dejan de funcionar y el avión empieza a caer. Los pilotos del avión trataron de controlarlo y de aterrizar seguramente, pero había muchas montañas en esa área, en el área de los Alpes. Entonces, como había muchas montañas, no podía aterrizar en un lugar parejo y fueron y se estrellaron contra una montaña. Al estrellarse, el avión explotó y murieron todos los que iban a bordo, menos Efraín. Cuando el avión chocó, Efraín tenía unos problemas más serios de qué preocuparse, porque verán, cuando iba cayendo el avión, una de las puertas traseras del avión falló y se abrió. Y con la presión, la diferencia de presión adentro y afuera, Efraín fue succionado y salió volando por afuera del avión, por la parte de atrás. Y cuando el avión estalló y explotó y murieron todos, Efraín venía cayendo por los cielos. Él pensaba que su vida ya se iba a terminar. No se esperaba lo que le iba a pasar. Resulta que él cayó justamente en un pajar enorme. Y con algunas heridas leves él pudo sobrevivir a esta caída desde el avión. Y dijo, no. Los trenes son peligrosos, los aviones están peor. Me voy a subir a un autobús. En 1965 iba en un autobús y había hielo en la carretera. El autobús se descontroló y se fue por la barra de contención y cayó en un valle. Murieron 3 personas. Entre los muertos no estuvo Efraín Selak. Sobrevivió a este accidente, pero dijo, el transporte público es muy peligroso. Y dijo, ya sé lo que voy a hacer, me voy a comprar un carro. Y se compró un carro. En 1970 iba manejando su carro tranquilamente cuando se prende en llamas su carro. Y se comienza a quemar y pudo salir corriendo del carro antes de que el carro explotara. Y dijo, ¡y qué mala suerte! Ni modo, tengo que ir a trabajar. Se compró otro carro. Y en 1973 nuevamente iba en su carro y nuevamente se le prenden llamas a este carro. Lo peor es que ahora las llamas estaban entrando por los ductos de aire y le estaban quemando la cara. Pero Efraín pudo salir de este carro en llamas y salió corriendo y con un poco menos de pelo del que tenía antes pudo sobrevivir esto también. En 1995 lo atropella un autobús y sobrevive. Y para terminar su mala suerte, en 1996 compró otra vez un carro. Dice que iba por una carretera muy montañosa, con muchas curvas. Y de un lado pues estaba la montaña y del otro lado había una caída de más o menos unos 600 pies.
Y cuando llegó una curva de esas ciegas, venía un autobús en su carril, al lado contrario, entonces lo sacó a él de la carretera y el carro voló por ese valle, voló 600 pies hasta que cayó abajo y estalló el carro. Cuando llegaron las ambulancias, los policías, los paramédicos, vieron el carro y estaban buscando al chofer y no encontraban al chofer. Y dijeron, ¿dónde está el chofer? Lo buscaron por todo el valle, lo buscaron arriba y no se lo hallaban, hasta que después de varias horas se lo hallaron a Efraín Selak. Cuando el carro salió volando, Efraín de alguna manera salió por la ventana del chofer. Y justo arriba, casi donde estaba la carretera, quedó atorado en unos árboles. Y pudo sobrevivir también esto. Y ahí en 1996 concluyó su mala suerte. Hasta hoy en día ya no le ha pasado nada más a Efraín Selak. Pero aún con estas cosas, él lo han considerado el hombre más desafortunado del mundo. El tema de esta mañana se titula ¿Por qué a mí? Y no está en su boletín por algo que sucedió ahí. Ha sido una semana muy larga, ¿no? Pero muchas veces en nuestra vida nos hacemos esa pregunta, ¿por qué a mí? Nos pasan tantas cosas y nos preguntamos, ¿por qué a mí? A mi vecino le está yendo bien, al hermano de la iglesia le está yendo bien, ¿por qué todos los problemas me pasan a mí? En esta mañana yo les quiero contestar esa pregunta, ¿por qué a mí? Individualmente se las contesto. ¿Alguna vez se han preguntado por qué les pasan tantas cosas? ¿Por qué tanta tentación? ¿Por qué tantos problemas? Vamos a contestar esa pregunta en esta mañana. Primero que nada, les quiero contar una historia más. En la Segunda Guerra Mundial iba una tripulación en un avión. Cuando iban volando, se quedaron sin combustible, se perdieron. Como se quedaron sin combustible, tuvieron que aterrizar forzosamente en una isla. Cuando llegaron a la isla, se bajaron del avión, se dieron cuenta de que estaban en una isla del ejército enemigo, de los japoneses. Estos eran americanos. Y ya, no estaban muy lejos los enemigos, entonces habían escuchado el ruido y iban a venir, no iban a tardar mucho en llegar a donde estaban ellos. Muy preocupados, no sabían qué hacer, no tenían más combustible, el avión no podía despegar. Y uno de los de la tripulación dijo, bueno, ¿por qué no oramos? No nos queda otra opción. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Y los demás le dijeron, no, estás loco, Dios no nos va a ayudar. Algunos ateos, algunos de otra religión, algunos un poco faltos de fe, pero todos les dijeron, no, Dios no nos va a ayudar. Ni para qué perder el tiempo, mejor vamos a estar planeando nuestra muerte, porque pues es lo que va a pasar, vamos a morir aquí. Y él le dijo, bueno, miren, yo voy a ir ahí, atrás de ese árbol, y yo voy a orar. Si alguien me quiere acompañar, puede venir. Se fue, comenzó a orar. Después de un rato lo acompañaron unos 2 o 3 más y pudieron orar. Llegó la noche y dijeron, bueno, no ha llegado nadie, vamos a ver qué pasa, vámonos a dormir. Y se acostaron todos allí en la playa al lado del avión y se pusieron a dormir. Al día siguiente, uno de la tripulación se levantó muy temprano, justo cuando iba saliendo el sol. Se le fue el sueño y comenzó a caminar y algo le decía que fuera a la playa. Y él fue a la playa y comenzó a tirar algunas piedras hacia la playa, vio las olas, contemplar sus últimos momentos de vida, ¿no? Hasta que volteó y vio algo. Y dijo, ¿qué será? Y se quitó los zapatos y comenzó a entrar a la playa. Vio lo que era y corrió y los despertó a todos. Les dijo, ayúdenme, tenemos que sacar esto del agua. Fueron, se metieron al agua, sacaron un barril enorme, un barril de 200 litros de combustible para avión. Pusieron esa gasolina dentro del avión, pudieron usar la playa como pista para despegar y así pudieron volar hasta la siguiente base naval de Estados Unidos más cercana y se salvaron todos los que iban ahí. Primera cosa que quiero que entiendan en esta mañana y que se les quede bien grabado. Cuando tenemos problemas, muchas veces no vamos a pensar que Dios está ahí. Cuando tenemos dificultades, vamos a pensar que Dios no nos puede ayudar. Pero recuerden, hermanos, que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. ¿Cuántos tienen Biblia en esta mañana? Amén. Muy bien, saquen sus Biblias, las vamos a usar. Libro de Job, vamos a ver la historia de Job, porque así como Efraín Selak tuvo mucha mala suerte, Job también tuvo mucha mala suerte. Job capítulo 1.
Vamos a empezar del capítulo 1, versículo 1. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Quiero que veamos 2 cosas de Job. La primera, Job era millonario. Cuando la Biblia dice aquí, dice que era más grande que todos los orientales. Ahora pensemos en algo. En esta época, en el mundo, más o menos era un poquito más después de la creación. No había occidente, era todo oriente. Todavía no descubrían el nuevo mundo. Algunos que han estudiado incluso dicen que antes del diluvio el mundo era un solo continente enorme. No se había separado las Américas ni nada. En el diluvio se separó la tierra. Pero no había occidente, nada más había oriente, la parte oriental del mundo. Al decir que Job era el más grande de todos los orientales, está hablando de que Job era el hombre más rico, sin ser un rey, el hombre en sí más rico de toda la tierra. Primera cosa que vemos de Job: Job era rico, el más rico. Segunda cosa que vemos de Job: Job tenía su fe bien anclada. Cuando dice aquí que sus hijos iban y hacían fiestas, Job ni siquiera sabía lo que hacían sus hijos. Pero por si acaso ellos pecaron, él ofreció holocausto al día siguiente, cada vez que ellos hacían fiesta. No por pedir por los pecados que habían cometido, sino porque a lo mejor hayan pecado. Job era rico y Job era fiel a Dios. Se cambia la historia. Nos vamos al cielo. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Era una reunión en la que los dirigentes de los mundos se juntan en el cielo para dar un informe, como si fuera una junta de iglesia, ¿no? Y entre estos llega Satanás y le pregunta a Jehová, le dice: ¿de dónde vienes? Y responde Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Básicamente le dice Satanás: yo vengo de la tierra. Si aquí se están juntando todos los dirigentes del universo, pues yo vengo representando a la tierra, yo ahí vivo. A lo que Jehová le responde: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Parece que Jehová le cambia un poco la conversación, pero no es así. Jehová le dice: ¿y por qué vienes tú? ¿Por qué no mandas a Job? Job es fiel y Job también vive en ese mundo que es la tierra. ¿Por qué no lo mandaste a él en vez de venir tú? Y Satanás se molesta un poco y le dice a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Después le dice Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. No perdió ni un minuto, se fue. Dios le dio el permiso, le dijo: está bien, quítale todo lo que tiene, solamente no lo toques a él, pero quítale todo lo que tiene y veamos a ver si sigue siendo fiel. Y Satanás al instante se regresa al mundo. Y dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Empiezan a llegar los criados, interrumpiéndose uno al otro, ¿no? Trompezando entre sus mismas palabras. Y en cuestión de 5 minutos, Job se da cuenta que perdió todo, incluyendo a sus hijos. ¿Y qué hace Job? Dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Perdón, lo leí mal. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. No lo leí mal. Porque dice que Job adoró. ¿Alguien aquí ha perdido todo lo que tiene, incluyendo sus hijos? No. ¿Alguien aquí ha perdido algo en su vida? ¿Alguien aquí no ha tenido para pagar la renta algún mes y no sabe de dónde conseguir dinero? Hermano, usted se ha quedado sin pagar la renta algún mes. Yo nunca me he quedado sin pagar la renta, pero a veces me ha tocado batallar con eso. ¿Alguien aquí, cuando le llega un problema, lo primero que hace es se postra en tierra y adora a Dios por el problema? ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos sentamos y preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Yo qué hice para merecer esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y después de unos 10, 20, 15 minutos de estar preguntándose uno por qué le pasan estas cosas a uno, por fin dice uno: no, hay que confiar en Dios. Y se postra uno para pedirle a Dios ayuda por nuestro problema. Y se le olvida a uno de adorar a Dios. Uno le pide a uno a Dios por los problemas, pero ¿cuántas veces adoramos a Dios y le agradecemos por las cosas que nos vienen? Dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Y continúa la historia. Regresa Satanás al cielo. Y lo mismo: ¿de dónde vienes? De la tierra. ¿Y por qué no mandaste a Job? ¿Acaso no teme Job a Dios en balde? Claro, ya le quitamos todo, pero Job aún tiene su salud y aún tiene a su esposa. Si le quitamos eso, seguro que va a blasfemar contra ti. Y Dios le dice a Satanás: está bien, quítaselo y veremos si Job es fiel. Y rápido regresa Satanás nuevamente a la tierra y se acerca a Job y le toca, y dice que le empiezan a salir a Job unas llagas, que tiene que quebrar un cántaro para rascarse hasta que él mismo está sangrando. Y yo siempre me acuerdo, el año pasado fuimos un viaje misionero a Guatemala, y siempre me acuerdo de eso porque allá los mosquitos no son mosquitos, son pájaros. De hecho, no sé por qué el mosquito en Guatemala no es el pájaro nacional, pero bueno, están enormes los moscos y un montón. O sea, uno iba a veces en la bicicleta y se los come uno de tantos que hay. Y como que a nosotros nos vieron sangre fresca y no, hombre, nos atacaron. Dijeron: estos americanos traen azúcar. Y traíamos unas ronchas, tanto que cuando yo regresé se me infectó una en la rodilla y tuve que ir al cuarto de emergencias porque no podía ni caminar. Algunos se tuvieron que desinfectar allá con cremas, con agua oxigenada, porque eran muchos los mosquitos, y a veces hacíamos cadenitas porque la espalda pues no nos alcanzamos. Hacíamos cadenita y todos rascándonos la espalda uno al otro. Y así me imagino a Job, pero peor, ¿no? O sea, al punto que él mismo se rasgaba la piel de la comezón que le daban estas llagas. Y para acabarla, llega su esposa y le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Él estaba sentado arriba de un basurero, ya no tenía casa. Dice: ¿qué estás haciendo aquí? Te estás muriendo y aún le sigues siendo fiel a Dios. ¿Por qué no ya maldices a Dios y te mueres y se acabó tu vida? Ya viviste lo que ibas a vivir, ya. Y él le responde a su esposa. Capítulo 2, versículo 10 dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Le dice Job a su esposa:
Cuando Dios nos dio tanta bendición, nosotros con los brazos abiertos la recibimos. Pero ahora que Dios está permitiendo que nosotros pasemos por esto, también lo está permitiendo Dios. Viene la misma persona. ¿No lo vamos a recibir con brazos abiertos, confiando en Dios que Él sabe por qué lo hace? Y su esposa se enoja a la respuesta que le dio Job y se va. Y nunca vuelve más. Después, Job se queda solo. Y llegan 3 amigos a acompañarlo. De esos amigos que yo creo inventaron la frase de si con estos amigos, ¿para qué queremos enemigos? De esos amigos. Se llamaban Elifaz, Bildad y Zofar. Y llegan. Acuestan a Job abajo de una carpa, se sientan alrededor de él. Y como buenos amigos no le dicen nada a Job por 7 días seguidos. Solamente se sientan alrededor de él y lo ven. Dile algo tú. Yo no sé qué decirle. Dile algo tú. Y por 7 días así, no dijeron nada. Pasaron los 7 días y por fin uno dijo, está bien, voy a hablar. Y se para. Y dice, Job, a ti te está pasando todo esto porque Dios te está castigando. ¿Por qué me está castigando Dios si yo no he hecho nada? No, Dios te está castigando por un pecado que hiciste. Mira, está fácil. Tú pídele perdón a Dios por tu pecado. Nosotros sabemos que esto lo tienes bien escondido. Pide perdón a Dios y Él te va a quitar toda esta maldad y vas a seguir siendo feliz. Y Job le dice, bueno, si he pecado en algo, pues que me perdone Dios, pero yo no sé lo que he hecho. Bueno, pues piénsale y cuando pienses, si quieres te ayudamos a orar y pedimos perdón y hacemos holocausto y se te va la enfermedad y se te regresan tus bienes. Y se queda callado. Y pasan otros días y nadie le vuelve a hablar. Hasta que por fin se para el segundo amigo y, bueno, me toca a mí. Es que tiene razón él, Job. Es que tú hiciste algo. Y por eso Dios te mandó esta maldición. En serio, ya, pide perdón y todo se va a solucionar. Es lo único que tienes que hacer. Y Job le dice, pero yo no sé qué hice. Yo no tengo idea. Nuevamente que Dios me perdone si hice algo, pero yo no sé lo que he hecho. Y se comienza a molestar Job y empieza a maldecir el día en que nació, empieza a maldecir su vida, su crecimiento, todo lo que se le viene a la mente lo maldice. No maldice a Dios, no peca, maldice su propia vida de él. Y se callan sus amigos. Pasan unos días y se para el tercero. Dice, ya estuvo bueno, ya. Dinos qué hiciste. O sea, tú cometiste un pecado, es obvio. Dinos qué hiciste, te ayudamos a orar, pedimos perdón, se te va la maldad. Y Job se molesta y comienza a hablar Job y se molesta más y sin pecar. Pero Job ya con esa molestia que trae dentro empieza a maldecir todo lo que se le viene a la mente, hasta su casa, sus hijos, todo. Estaba un joven ahí sentado y este es un joven que no es muy conocido en la Biblia, pero a mí me impresiona mucho este joven. Se llamaba Eliú. Estaba ahí sentado escuchando a sus amigos, estaba escuchando a Job y no hablaba nada. Tenía miedo, decía, estos ancianos son muy sabios, o sea, ellos saben lo que están diciendo y ellos van a saber qué decirle a Job. Yo apenas soy un joven, yo no sé qué hacer, o sea, yo no sé qué decir, mejor me quedo callado. Pero cuando escuchó las respuestas y los alientos de sus amigos, se molestó. Y se paró y dijo, voy a hablar yo ahora. Y los ancianos, no, chiquito, tú cállate, estás muy joven, tú no sabes. No, voy a hablar yo. Y les dice, yo pensaba que ustedes como ancianos iban a poder saber qué decirle a Job, para consolarlo, para animarlo. Pero nomás le están diciendo puras tonterías. Entonces si ustedes no van a hablar la verdad, la voy a hablar yo. Y se pone y lo regañan los 3 amigos. Y ya que quedaron bien regañados los 3 amigos, sigue con Job. Ahora tú, Job, Dios tanta cosa que te dio y nunca te quejaste. Y ahora estás maldiciendo hasta los mismos tiempos en que tenías tanta prosperidad. ¿Qué? ¿Ya no confías en Dios? Y se pone también a regañar a Job. Y cuando termina de regañar a Job, llega un tornado. Y del tornado sale la voz de Dios. Y le empieza Dios a hablar a Job. Le empieza a hacer preguntas. Le dice, Job, ¿quién puso la tierra en su lugar? Pues tú. ¿Y cómo lo hice? No sé, solo sé que tú lo hiciste. Oh, muy bien, muy bien. ¿Quién le puso ese eje en medio y la hizo girar sobre su propio eje?
¿Quién le dijo, tú tienes que dar vuelta alrededor del sol? ¿Y quién la puso en un preciso punto donde no está muy cerca del sol ni muy lejos? ¿Quién hizo todo eso? Pues tú. ¿Y cómo lo hice? No sé. ¿Quién puso el mar? Mira, ¿alguna vez has ido al mar? Sí, dice Job. ¿Quién puso el mar así a un nivel en el que no se mete e inunda todo, pero no se va? ¿Quién puso el mar ahí? ¿Quién le dijo, tú quédate ahí? No, pues tú. ¿Y cómo lo hice? Pues no sé. O sea, no sé. Son misterios que solo tú sabes, tú eres Dios. Y le sigue haciendo preguntas. ¿Quién puso las estrellas en su lugar? ¿Quién creó los montes? Y Job no sabe responder a cómo lo hizo Dios. Y por fin le dice Dios, tú no puedes responder ninguna de estas preguntas porque hay cosas que yo hago como Dios que tú no puedes entender. Hay cosas que tú como ser humano no puedes alcanzar a comprender. Pero tienes que confiar que así como yo puse el sol en su lugar y las estrellas, también estoy dirigiendo tu vida y sé lo que es mejor para ti. Se voltea a Dios y empieza a hablarle a los amigos. Si ustedes tres que me le andan mal aconsejando a Job, y lo regaña y les dice, ustedes tienen que ir a pedir perdón, hagan holocausto, y se van. Ya no los quiero cerca de Job. Y se van los tres amigos, hacen holocausto y se van. Pero después me gusta cómo termina la historia. Capítulo 42, versículos 12 en adelante, dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Queren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Fue algo que Job por 42 capítulos de la Biblia se estuvo preguntando. ¿Por qué a mí? Y algo que nosotros en nuestros 50, 60, 80 años de nuestra vida nos vamos a estar preguntando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos pasan tantas cosas? Hay algo que Dios sabe que muchas veces nosotros no entendemos. Cuando nos llegan las tentaciones y cuando nos llegan los problemas, es difícil, nos debilitan, nos tumban, quedamos en el suelo. Pero cuando por fin vencemos esa tentación, ese problema, nos paramos otra vez. Y esa tentación, si vuelve a venir, ya sabemos cómo vencerla. O sea, nos hacemos más fuertes. Muchas veces se compara a Dios con un alfarero. ¿Alguien ha trabajado con barro aquí? Yo lo hice mucho en la escuela. ¿Alguien ha trabajado con barro así haciendo figuras? En la escuela me enseñaron un poco cómo hacerlo y es algo curioso la comparación porque el barro, lo primero que hace uno, viene así, cuando viene en su caja viene un cuadrito así. Y agarra uno el cuadrito de barro y lo primero que tiene uno que hacer es aplastarlo y moverlo y como si fuera plastilina y darle unos golpes contra la mesa porque hay que sacarle todas las burbujas de aire de adentro. Si le queda aire adentro, cuando lo mete uno al horno puede explotar. Entonces hay que sacarle bien todas las burbujas y ya que queda bien aplastado, queda en forma de, pues, nada. Y después hay que darle forma, entonces lo agarra uno y lo pone uno en la rueda o lo pone uno en la mesa o donde vaya uno a hacer lo que uno va a hacer y le empieza uno a dar figura, digamos que vamos a hacer un vaso, entonces lo pone uno en la rueda, empieza a dar vueltas y empieza uno a aplastarlo, a sacarle figura, a quitarles partes que no sirven, a hacerle un agujero en medio, por fin ya queda el vaso. Dejamos un momento ahí que se seque, cuando por fin se seca está el vaso. Pero es color tierra, y si lo dejo no caer, se va a quebrar, o sea, es tierra. Entonces lo que hay que hacer primero que nada es ponerle pintura. Agarran una brocha con una pintura que no se puede ver. Usted pinta y muchas veces pinta rojo, pero al principio es azul, y usted cree que está pintando azul, pero en realidad es rojo. No se ve hasta después de que sale del horno, pero usted la pinta. Y muchas veces no entiende por qué la está pintando así, ya que no hace sentido, pero usted la pinta. Y después viene la última prueba, la más difícil. Hay que meter ese vaso dentro del horno. Dura varias horas a más de 1000 grados. Y ahí se sabe si va a aguantar o no, porque si quedó una burbuja de aire adentro, ese aire se va a expandir y como no tiene para dónde salir, va a explotar el barro. Por fin pasan algunas horas
y se saca ese vaso. Y ese vaso feo, color tierra, con unos colores que no hacían sentido y débil, si lo suelta uno se quiebra. Ahora ese vaso está fuerte, bien pintadito y bien formado. Y por eso muchas veces se compara a lo que hace Dios con nosotros, porque Dios sabe que nosotros somos nada más un cuadrito así de barro, y Él nos quiere perfeccionar y nos quiere convertir en algo hermoso. Pero antes de convertirnos en algo hermoso, nos tiene que agarrar y sacarnos todo el aire. Y cuando nos sacó todo el aire, nos pone en la rueda y nos quita pedazos que no necesitamos, y nos hace agujeros y nos aplasta. Después nos pone una pintura que yo pedí roja, pero esta es azul. ¿Y por qué me está haciendo esto Dios? Y no tiene sentido, no entiendo por qué lo está haciendo. Y después, para acabarla, nos pone en el horno y nos quema. Pero si aguantamos todo eso, salimos siendo más fuertes y más bellos de lo que jamás fuimos anteriormente. Dios nos manda pruebas porque Dios quiere hacernos más fuertes. Pero nuevamente volvemos a la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me quiere hacer más fuerte a mí? O quizás a veces nos hacemos una pregunta más allá todavía. ¿Por qué me pasa a mí más que a mi hermano? Yo veo que mi vecino, yo veo que mi hermano, yo veo que este señor está pasando por tan buena vida, a él no le vienen problemas, él muy tranquilito. Y yo, parece que todos sus problemas que deberían ir con él se me vinieron a mí y me están ahora atacando todos a mí. ¿Recuerdan dónde estaba la lectura bíblica? Primera de Corintios 10:13. Este versículo me gusta, pero está dividido en dos partes. Y quiero leer primero la primera parte. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nos llega una tentación, tenemos la seguridad de que Dios sabe que nosotros podemos aguantar eso. Él no nos va a mandar algo sin saber antes que nosotros vamos a poder salir de esa tentación, salir de ese horno y poder ser más fuertes al salir. Pero también significa otra cosa más. Si yo tengo más pruebas, más dificultades y más problemas que mi vecino, es porque Dios sabe que yo soy más fuerte que él. Dios sabe que yo puedo aguantar esas cosas y él no. Sus pruebas son más pequeñas porque él es más débil. Y muchas veces nos sentimos acabados y nos sentimos como que esa persona sí vale mucho, pero yo no valgo nada, y no es así. Para Dios todos valemos lo mismo, pero Él sabe que algunos somos más fuertes que otros. Y entramos aquí a la segunda parte de este versículo. Dice: sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Recuerdan a nuestro amigo Frey, el viejito de la mala suerte? Su mala suerte terminó en 1996, ¿verdad? En el 2003 hizo algo que nunca había hecho en su vida. Fue y compró un billete de lotería. Y se ganó la Lotería Nacional, $50 millones, si lo traducimos a dólares. Ahora, no les estoy diciendo que vayan y jueguen a la lotería, no es el mensaje de esta mañana. Pero muchas veces, aunque nos pasan cosas malas, aunque nos pasan cosas que sentimos que nuestra vida ya está terminada, al final también hay una luz. Al final siempre va a haber una luz, al final del túnel, como dicen. ¿Recuerdan a Job? Tanto que le pasó, pero al final Dios tenía algo preparado para él. Le aumentó, le duplicó todo lo que él tenía. Una historia más, ahora un barco, durante la Segunda Guerra Mundial. Este barco iba llevando un cargamento por el Océano Pacífico. Y llegaron las fuerzas japonesas en aviones y comenzaron a bombardear el barco. Por fin se fueron y vieron que el barco estaba muy dañado y se estaban hundiendo. Y la única forma de no hundirse es que aventaran toda la carga que tenían al mar. Y el capitán dio la orden, dijo: avienten todo. Y comenzaron a aventar tanques, y comenzaron a aventar carros, y comenzaron a aventar armas y balas, y todo lo que tenían lo aventaron. Por fin se deshicieron de todo el cargamento. Se pudo mantener el barco a flote y llegaron hasta el puerto más cercano, donde toda la tripulación se pudo salvar. Ahora, en este cargamento que aventaron al mar, iban unos barriles de 200 litros de combustible.
Estos barriles jamás se recuperaron, se perdieron en el mar, excepto uno. Un barril que comenzó un viaje de 1000 millas y más de 3 semanas, hasta que llegó a una isla donde estaban unos pobres que se habían quedado sin combustible en su avión, y pudo ayudarles a ellos a salir. Semanas antes de que estos pobres se quedan sin combustible, semanas antes de que estos pobres se hayan subido al avión, Dios ya tenía la solución en camino a un problema que todavía no existía. Hermanos, quiero que recuerden algo. En la vida nos pasan problemas y nosotros no vemos la solución, pero Dios ya tiene esa solución en camino. Y una cosa más. ¿Qué es esto? $20, ¿verdad? Es verdadero, no crean que es falso. ¿Quién quiere el billete? Yo. Muchos no levantan la mano. No, yo no soy avaro, no se hagan, todos somos un poquito ávaros. Si yo les digo, les doy $20, ¿quién me dice no? ¿Quién me dice sí? Yo. Ok, ¿todos quieren el billete de $20? Sí. Vamos a ver, Andrew Jackson. Por cierto, escuché que van a cambiar a Andrew Jackson por una foto de una mujer, más bien. Déjenme, lo arrugo un poco. Ay, quedó feo. Creo que lo rompí un poquito. Está arrugado. ¿Alguien quiere el billete de $20? Está arrugado, hermano. No le haces, hermano. Está arrugado. No lo plancho. Saben que lo que estoy haciendo es un poco ilegal porque es propiedad del gobierno y estoy dañando propiedad del gobierno, pero vamos a ver. No sobrevivió, pero ya está más feo y está sucio. ¿Alguien quiere el billete? Pero hermano, ya está, lo pisoteé. Usted no sabe dónde he caminado. Yo vengo de afuera, hay mucha tierra. No lo recojo, hermano. ¿Por qué? Que son $20. ¿Pero por qué? No pierde el valor. Hermano, muchas veces la vida nos agarra y nos da unos aprietujones que pensamos que no vamos a aguantar. Y después de eso nos avienta al suelo y nos pisa y nos arrastra con el zapato. Pero cuando termina todo eso, alguien viene y nos levanta y nos abre. Y claro, pues las arrugas siempre van a quedar, o sea, no lo podemos planchar perfectamente, todavía tiene que quedar los recuerdos de esas situaciones malas, ¿no? Para que podamos aprender para la próxima. Pero cuando llega esa persona y nos quita las arrugas y nos extiende, aún seguimos valiendo lo que valíamos a un principio. Amén. Hermanos, si en alguna ocasión ustedes se sienten como que no valen nada por los problemas que están pasando en su vida, por las dificultades que están pasando en su vida, recuerden, hermanos, que Dios lo está haciendo usted más fuerte. Dios ya tiene la salida a ese problema y para Dios usted siempre valdrá lo mismo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.